¿cómo están? Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nuestra aventura digital. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente frecuente, algo que le pasa a todas las personas en el mundo en algún momento de su vida. Quizás más allá de los 40, 50 años, pero es algo recurrente. ¿Qué hacer cuando te duelen los pies, las piernas, los muslos, la cadera, extremidades inferiores? Hay que entender que estas extremidades cargan el peso del cuerpo. Obviamente va a depender muchísimo de la actividad que usted realiza. Por ejemplo, si usted es trabajador de construcción civil, y tiene que estar en cuclillas, agachado, luego parado, luego cargando una bolsa de cemento, luego tirando pala, luego o la agricultura, sacar, recosechar, sembrar, y eso también va a ir generando temas en las extremidades inferiores. Pero un policía de tránsito, un guachimán, alguien que está parado todo el día, también va a sufrir de esos problemas. Estamos hablando de una cantidad gigante de cosas que hacen que uno comience a sufrir de las extremidades inferiores. Un deportista de competencia, un futbolista, un basquetbolista, un tenista, también va a sufrir de estos problemas. Entonces es un problema, es una condición que afecta a muchísimas personas en el mundo. Dolor de extremidades inferiores. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo saber? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando tiene este problema y no cede al día siguiente y no pasa y recrudece, empeora, a veces mejora, a veces se vuelve peor? Bueno, esto puede deberse a múltiples causas que incluso no tienen que ver necesariamente directamente con las extremidades. Podrían ser impulsos nerviosos que vienen de la columna vertebral. En realidad, L2, L3, L4, L5, S1. Es decir, las vértebras lumbares y la primera vértebra sacra. Por ahí pasan los nervios que se juntan y van hacia las extremidades inferiores. El día de hoy vamos a hablar de eso y alternativas terapéuticas para los dolores de extremidades inferiores. Y para eso, el día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Iván Gutiérrez, médico flebólogo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer un flebólogo acá? Bueno, vamos a descubrir por qué. Bienvenido, Iván, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borda. Efectivamente, la gran mayoría de pacientes que vienen con dolores inferiores acuden a nuestro servicio, a nuestra unidad vascular. Y bueno, hacemos los estudios necesarios, el diagnóstico a través de la ecografía Doppler, los estudios clínicos, pero nos damos cuenta pues que absolutamente no hay ninguna relación, porque no tienen problemas de varices, no tienen problemas de insuficiencia arterial, hinchazón, no hay hinchazón, pero recrudece el dolor y cada vez avanza, mucho más cuando los dolores son al predominio diurno, cuando recién se levantan, se acalambra, se adormece, hay quemazón en la planta del pie, dolor en la cara externa de la pierna, y obviamente vamos más allá. Y definitivamente hablamos ya que no es un dolor vascular, sino es un dolor neuropático. De acuerdo, neuropático, dependiente del nervio. Vamos a imaginarnos de dónde vienen esos nervios. Esos nervios, así como los miembros, los del miembro superior, vienen de C3, C4, C5, C6, de arriba de la columna cervical, y problemas cervicales pueden producir parálisis del dedo, parálisis de acá, y son problemas de la columna cervical. En las extremidades inferiores dependen de los nervios lumbares y probablemente 1 y 2 y vértebras sacras. Entonces,
vamos que un cirujano o un médico vascular va a hablar acerca de neuropatía, sí, porque es una forma diagnóstica de solucionar un problema recurrente en muchísimas personas, ya sea desde cómo te sientas, cómo duermes, cómo te paras, qué actividad realizas, para hacer que tu vida sea un poquito mejor. Y efectivamente, y en ese caso cuando nosotros evaluamos a nuestros pacientes le indicamos obviamente que acuda a un neurólogo o un neurocirujano. Se le pide radiografía, ¿no? Y obviamente, pero en estos casos para calmar el dolor existe una alternativa que hoy hemos visto que no tiene efectos secundarios y sobre todo que no va a afectar el diagnóstico neurológico del especialista. Muchas veces ese dolor son muy cruentos y van evolucionando a medida que el paciente va avanzando su vida cotidiana. Y lo acaba de hablar, muchas veces el estilo de vida de cargar peso, por ejemplo, genera mayor molestias. Y es por eso que lo comentaba, yo siempre pongo un ejemplo, doctor. La columna vertebral es como un acordeón, ¿no? Que se aplasta y se contrae, se relaja y sube y baja, como si fuese una especie de resorte que hace que nuestro cuerpo esté sostenido a través de esta, ¿no? Cambia de posición, pero cuando estas curvaturas aumentan más de lo normal, va a generar justamente un aplastamiento de aquellos nervios que van, en este caso, a los miembros inferiores. Y hablamos, doctor, del nervio ciático, y este nervio justamente es tanto sensitivo, que da la sensibilidad superficial, y también motor. Y muchas veces, casualmente, cuando hay una compresión a este nivel, el paciente piensa que es de varices, por ejemplo, y no lo es. Gracias a Dios, hoy por hoy, este diagnóstico cada vez está siendo más minucioso, el manejo cada vez es de mayor amplitud porque hablamos de estilo de vida. Un paciente con este dolor no puede hacer su actividad cotidiana normal, ¿no? Y existen ciertas alternativas, obviamente después del diagnóstico de la alta especialización, para ayudar a estos pacientes. De acuerdo. Puede haber eventualmente un paciente que tiene todas las características de ser un dolor vascular, pero uno hace ciertos exámenes y descarta la patología vascular. Exacto. ¿No es cierto? O sea, pero primero el paciente va con características que a ti mismo, que a usted, doctor, le dice, no, ya, no vaya a ser una insuficiencia venosa, una insuficiencia arterial, ya, vamos a hacer este examen. El examen puede descartar esa posibilidad y nos vamos a caminar para otro lado. Efectivamente, ¿no? Y esta evaluación determina claramente que existe permeabilidad, buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, arteriales, venosos, inclusive linfáticos. No hay clínica de insuficiencia vascular, no hay edema malleolar, es decir, los tobillos no están hinchados, pero el paciente dice, me duele. Y me duele. Ahí hay otra cosa. A ver, es fácil para el doctor a veces no creerle al paciente. Sí. No tienes nada. Y eso es algo que yo detesto de los médicos jóvenes, además. ¿Ya? No tienes nada. Pero si estoy acá, no me echo una cola, no he hecho esto, todo, para que usted me diga, no tienes nada. Por eso estoy acá, porque algo tengo. O sea, tengo que creerle al paciente. Efectivamente. ¿No te ha pasado? Muchísimas veces. Claro, ¿no? O sea, bueno, nosotros como médicos pues hemos pasado por todo un conjunto de estudios y me acuerdo que acotamos acá los estudios neurológicos, ¿no? Y esta prueba de Babinski, cuando vemos la hipersensibilidad y el tipo de dolor, bueno, este es un tema neurológico. Es hipersensible, una hiperactividad. Acá hay un componente lentamente a nivel de la columna lumbar, si es motor o sensitivo. Entonces ya tenemos una opción para aquellos pacientes que sufren de estos dolores. Señora, no es varices. Usted no tiene un problema arterial. Son buenas noticias, ¿ya? Vamos a decir, de alguna manera son buenas noticias, ¿no es cierto? Ya, ok. No es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Vamos a investigar esto. ¿Ya? Porque yo le creo. Le duele y le creo que le duele, pero ¿por qué? Vamos a investigarlo y para eso usted como paciente tiene que tener paciencia. Un poco de paciencia y obviamente encaminar muy bien. En este caso,
Le voy a comentar, doctor, que en nuestro centro se ha creado la unidad de columna vertebral. Ajá. Una unidad donde da las alternativas hasta segundo grado de opciones terapéuticas para que el paciente pueda mejorar, obviamente comandado con un neurólogo y con un fisioterapeuta especialista en columna vertebral. Porque cuando ya es una emergencia, el paciente no puede ni caminar, el dolor es intenso, posiblemente sí necesite una cirugía. Y cada vez, obviamente... Iván, la principal consulta en el mundo es dolor de espalda. Exactamente. Dolor lumbar. O sea, es la principal consulta en urgencias en el mundo. Visto por mí, que yo he sido emergencista por muchos años y he estudiado este tema. La lumbalgia es la primera causa de consulta en el mundo junto con el esguince de tobillo. Imagínate tú, ¿ya? En urgencias. Totalmente, sí. Y es impresionante. Ahora, claro, no necesariamente te tiene que doler la espalda. Te pueden doler los pies sin que te duela la espalda. Claro, y eso se llama, doctor, el dolor famoso, dolor arco reflejo. Le pongo el ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que el foco es nuevo y de repente no prende o parpadea, pero no puede ser si el foco es nuevo. Es que el problema no está en el foco, sino en el contacto. O sea, no hay un contacto eléctrico porque está fallando. Es un dolor a distancia, ¿no? ¡Qué buena! Siempre le pongo ese ejemplo, ¿no? ¡Qué buena, Iván! ¡Qué buena! No es el foco, es la conexión que está allá. Exactamente ahí. Su pierna está muy bien, no tiene usted varices, no tiene un problema de diabetes, no tiene una neuropatía, no tiene un problema arterial. Es arriba. De ahí nace y ahí hay que ver cuál es la causa, dónde está la compresión, a qué nivel se encuentra, y todo tiene unas características. Cuando justamente está más alto la lesión, la compresión, la lesión, la sintomatología es más en los dedos, en la cara externa de la pierna, ¿no? Hay algunas cositas que siempre suceden, además con el paso del tiempo, más. Las articulaciones, por ser órganos sólidos y que deben estar, entre comillas, acolchados, amortiguados por ciertas estructuras en nuestro cuerpo, unas almohadillas que impiden que el hueso choque contra otro hueso, y estas se van deteriorando hasta que llega un momento en que se produce una entidad clínica conocida como artrosis. ¿No es cierto? La artrosis, la articulación ha ido degenerándose. Han disminuido estos cojinetes que impiden que hueso choque contra hueso, que es malo, obviamente es malo. Entonces, y hay en televisión, y he sido parte de alguna publicidad, por ejemplo, consumo de colágeno, claro que ayuda, pero no te va a reconstruir un cartílago dañado tampoco, ¿no? Entonces, a la larga, ¿qué es lo que sucede? Si esta articulación está dañada, estás viendo algo objetivo que lo vas a descubrir en una radiografía, en una tomografía o en una resonancia. Entonces, como médico, estudiando el dolor de extremidades inferiores, lo primero que vas a hacer es dirigir esto a un ortopedista o a un traumatólogo. Exacto. Pues, ¿no? O sea, pero ya tenemos un caminito a seguir para identificar exactamente qué es lo que está pasando. Y eso es muy importante en el examen clínico. Es fundamental que un médico claramente dignifique y sobre todo encamine bien a un tratamiento mucho más seguro, ¿no? Es por eso, doctor, que le comento que ahora estas herramientas terapéuticas nos dan la posibilidad para aliviar al paciente, para mejorar al paciente y que pueda acudir claramente a su médico especialista. En este caso, quien maneja columna es el neurólogo, y cuando la cosa está mayor, un neurocirujano va a determinar claramente el proceso si realmente necesita una operación de cirugía. Y ahora los procedimientos son cada vez mínimamente invasivos. De acuerdo. Ahora, hay una cosita, queridos amigos, yo de acá me dirijo, hemos sido compañeros prácticamente, Iván. Yo me dirijo un poquito a los estudiantes, a los internos, a los médicos jóvenes. Uno le dice: doctor, me duele la rodilla. Ya, señora, tómese esta radiografía y regrese dentro de 4 días. ¿Lo has examinado?
Exactamente. ¿Has examinado al paciente? ¿Has visto si es ligamento lateral cruzado o el cruzado anterior, si es menisco? Hay exámenes clínicos que no requieren un gasto del paciente, requieren un examen físico. Ese examen físico, todos los médicos estamos capacitados para hacerlo. Así es. ¿No? Y ahí hay una dependencia tecnológica que no es correcta. La semiología y la clínica nunca van a pasar de moda, por favor. No pueden ser superados. Así es. Y eso pasa, Iván, lo veo constantemente porque un paciente dice, el doctor no se demoró ni 4 minutos en atenderme, ¿ya? Y me pidió una placa. No tengo en este momento plata para una tomografía, pero hubieras podido fácilmente con un diagnóstico clínico saber más o menos de qué se trata. O sea, tócame la rodilla si vengo por la rodilla, por Dios, ¿no? O sea, y es algo real, es algo que está sucediendo, quizás por la carga de pacientes y porque nuestro sistema de salud está colapsado, lamentablemente, pero es algo que no se debe generalizar ni se debe permitir desde mi punto de vista, por favor. Y estas molestias, doctor, cada vez está aumentando más. Le comenté que cada vez que nosotros realizamos las campañas masivas de ayuda a las personas que sufren de problemas vasculares, nos damos cuenta que más del 50% de esos dolores no son vasculares. Son dolores neurológicos, neuropáticos, neuropatía periférica, problemas de columna, problemas del nervio ciático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos en una atención primaria? Abandonarlos y después van a un servicio, a un neurólogo, pero a veces... O pedirle exámenes auxiliares, ¿no? Claro, entonces hay alternativas para esto, los podemos ayudar sin mayores riesgos y sin efectos secundarios, para al menos calmar este dolor, que se sienta mejor hasta que pueda acudir a su atención de la especialidad. Una vez que tenemos el diagnóstico, definitivamente ya sabemos que a través de las ecografías Doppler no es un problema vascular, que puede ser un tema más bien neuropático o un tema ortopédico o un tema, vamos a decir, traumatológico, problemas relacionados a la cadera, problemas que derivan. Por ejemplo, usted, señora, le duele el pie derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a apoyar todo su cuerpo en el pie izquierdo. Hay una sobrecarga. Claro, entonces comienza a generar la sobrecarga en el pie izquierdo y después le comienza a doler más el izquierdo que el derecho. Ya, ese tipo de cosas se manejan con estos temas de dolores en extremidades inferiores. Un buen diagnóstico genera un buen tratamiento. Y para eso usted tiene que ir a un centro especialista diagnóstico de enfermedades relacionadas al dolor de pierna. Uno de ellos es, por ejemplo, los temas vasculares, que hay que descartar. Y yo diría que en primer lugar. Sí, por supuesto. En primer lugar, ¿no? O sea, primero tenemos que solucionarlo primero, ¿ya? Y luego nos vamos solucionando otras cosas que a la larga van a demorar un poquito más, ¿no? Porque una artrosis o una artritis no lo arreglas de un día para otro. Con respecto a las alternativas terapéuticas, doctor Gutiérrez, hay desde el reemplazo de rodilla, hasta fisioterapia. Señora, haga natación. Y así, pero ¿de dónde voy a sacar una piscina? Entonces, vámonos a nuestra realidad. Ok, no es vascular, vamos a decir que no es directamente traumatológico, sino es neuropático, que es muchísimo de lo que hay, ¿no es cierto? ¿Qué alternativas terapéuticas yo le puedo ofrecer a ese paciente? En la unidad de terapia del dolor de miembros inferiores, una de las herramientas terapéuticas que no tienen efectos secundarios, no afecta definitivamente ni las posturas, ni la ubicación, pero tiene un efecto de astringencia, deshidrata la inflamación, es la ozonoterapia paravertebral. Si bien es cierto en esta unidad, y eso lo manejan muy bien nuestros especialistas,
El ozono tiene una capacidad muy importante de acuerdo a dónde va a ser ubicado y qué tipo de concentración tiene. ¿Qué cosa es el ozono primero? El ozono es un gas que tiene una molécula más de oxígeno, así como el aire que respiramos que tiene oxígeno. Esta molécula, que es el O3, tiene muchos efectos terapéuticos importantes que no tienen reacciones secundarias. Y en este caso, aplicados alrededor de la columna o dentro de la columna, porque no es nuestro camino, tiene un efecto analgésico fundamental, pero a su vez desinflama esa compresión. Imagínense ustedes que el cartílago está presionando en la raíz nerviosa y produce un dolor a distancia. Simplemente colocando el ozono en diferentes sesiones deshidrata esa inflamación, cuyo efecto es netamente antiinflamatorio y analgésico en todo el trayecto del cordón neurológico. Una vez le pregunté a un candidato presidencial que dice ser ingeniero químico qué es el ozono, ¿ya? O qué es el agua oxigenada, y no me supo contestar. Tengo que decirlo porque es algo que se me ha venido a la mente. Dentro de esto, imagínense ustedes que nosotros vivimos del O2. O solo prácticamente no existe, porque la molécula de oxígeno siempre va acompañada de otra molécula. Entonces es O2, por eso el agua es H2O, porque le pasó la molécula al H y se volvió agua. ¿Ok? Y el ozono es O3. O sea, es un superoxígeno, es un oxígeno con capa, con Superman, ¿ya? Así. Ya. Este oxígeno se le han visto cualidades terapéuticas. Y es obvio que se le han visto cualidades terapéuticas porque nuestra relación con el oxígeno como médicos es básica para poder hacer la regeneración tisular, es decir, que los tejidos se reanimen. Si yo puedo utilizar una sobredosis de oxígeno en algún tejido que está sufriendo, lo voy a regenerar. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Totalmente correcto, sí, porque tiene un efecto importante. Esta molécula más de oxígeno acelera la oxigenación de aquellas células que están limitadas. Así es. Estas células, cuando hay un estrés, lo que sucede es que va a cerrar sus paredes y se autoelimina, se llama apoptosis celular. Por ejemplo, en un proceso inflamatorio, la célula se protege. Se protege, claro, claro que sí. Y además hay una presión externa del líquido exterior, ¿no es cierto? Es el extracelular, y eso puede generar obviamente lesión. En cambio, el ozono lo que hace es tener mayor molécula, le da mayor presión de oxígeno, abre sus puertas y la célula comienza a multiplicarse, a acelerar su regeneración. Acelera la mitosis, que nosotros le llamamos. Regeneración celular o reproducción celular, ¿no es cierto? Mejor dicho, reproducción celular, o sea, hace que las células se reproduzcan más rápido. Entonces uno diría, uy, ¿por qué si yo tengo Alzheimer o demencia, por qué no me meten ozono en el cerebro y me voy a recuperar? Las neuronas no, así, a diferente de estas células, las neuronas, si bien es cierto, se llaman la famosa regeneración valeriana, pero cuando hay un problema de muerte de neuronas, no hay opción para que puedan volver a regenerar. No es que sea tampoco la panacea universal, es un mecanismo más para tratar ciertas patologías que bien identificadas pudieran tener un tratamiento especializado adecuado. Ya. Por ejemplo, daños producidos en vértebras o en lesiones vertebrales que generan dolor, producto de una infección tratada con antibiótico. El antibiótico ya hizo su efecto, el antibiótico ya paró la infección. Hay la posibilidad de que a través de la ozonoterapia se recupere el tejido circundante dañado por la infección. Hay una patología llamada el mal de Pot. Tuberculosis. La tuberculosis de la columna o de los miembros inferiores, ¿no? Cuando hay lesión, en este caso, la ozonoterapia ayuda a regenerar los tejidos blandos.
De acuerdo. El caso del hueso quizá no sea tan intenso o tan del efecto positivo, pero los tejidos blandos sí, doctor, y los resultados son muy, muy importantes. Hoy se está aplicando muchísimo en columna, no es mi campo, pero en la lectura, la información diaria, donde nosotros nos interesa mucho capacitarnos, vemos claramente los resultados, específicamente la tuberculosis de columna vertebral. De acuerdo, siendo encima la tuberculosis un agente especial, prácticamente anaerobio intracelular, una vez tratado, deja una secuela. En el pulmón deja las famosas cavernas. Y yo no estoy tan lejos de pensar que la ozonoterapia, hasta en esas zonas como el propio pulmón, puede ayudar a regenerar tejidos circundantes para hacer una mejor cicatrización, cierre y fibrosis de esa zona que está ocasionando problemas. Aplicándolo quizá a nivel endovenoso, llamado la autohemoterapia mayor, pero en inhalaciones no se puede colocar el ozono porque tiene un efecto tóxico quizá externo. Ajá. Es por eso que muchas personas usan, los ozonoterapistas, usan máscaras de protección para evitar inhalar el ozono directamente, ¿no? Porque obviamente existe una reacción no es inocuo. No es inocuo. No es inocuo y requiere absoluta chequeo médico, o sea, absoluto chequeo médico y conocimiento. No es cualquier persona que le ofrezca en el mercado, señor, ozonoterapia, no. Además, lo rechazamos absolutamente, o sea, porque hay maquinitas de ozono que se compran. Pero, no. Sí, o sea, sí. El ozono médico tiene que tener una característica, una tecnología altamente calificada, pero sobre todo el aparato no hace la terapia. Quien hace la terapia es el médico especialista o ozonoterapeuta que conoce los pros y contras y el conocimiento claro del efecto directamente en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Perfecto. Iván, ¿qué te parece si nos vamos hacia las preguntas? Veo que hay varias, ¿no? Hay un montón. Soy operado de radiocirugía a la altura del L2. ¿Puedo hacerme tratamiento de ozonoterapia? Lo máximo, lo mejor. Claro. El ozono tiene un efecto regenerador. Como ha sido operado, hay tejidos obviamente que han tenido ciertas lesiones. Y lo que hace el ozono en concentraciones bajas es mejorar la microcirculación. La microcirculación tiene un efecto importante de regenerar tejidos. Por lo tanto, puede ayudarlo muchísimo. No se aplica directamente en la columna, ojo, se aplica alrededor de la columna como efecto de insuflación. ¿Cómo se aplica, Iván? ¿Me puedes explicar? La columna vertebral es un conjunto de vértebras que están unidas entre sí por un cartílago. Nunca se aplica dentro de la médula espinal, nunca se aplica dentro de la columna, siempre alrededor de la columna. Hay tratamientos que sí lo hacen cuando existen hernias discales, pero obviamente eso ya lo hace el neurólogo, lo hace el neurocirujano especialista, claro. O el médico que le llaman intervencionista, que es linda especialidad. Linda especialidad, la verdad. Muy bien, estás contestado, César. Sí, y además es el lugar ideal para ayudar. Sí. Okay. Irene, el dolor diario de pantorrillas. A ver, nos están hablando de varices, pero vamos a contestar 3 en una, ¿te parece, Iván? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Hay tratamiento de varices con ozono? 1. 2. ¿El dolor diario de pantorrillas puede ser varices? 2. Y 3. ¿Las varices son hereditarias? Las varices tienen un factor genético predisponente, ¿no? Es el factor primario que hace que de cada 4 hijos, uno por lo menos tenga el problema de las varices. Los factores secundarios es el estilo de vida, hablamos de sedentarismo, sobrepeso, mala alimentación, tacos altos, cinturones acusados, etc. Entonces, mucho cuidado, hay que prevenir. El dolor de la pantorrilla muchas veces no se da simplemente por las varices, sino también puede verse un dolor, una contractura muscular, pero que comanda el músculo de los miembros inferiores es el nervio ciático popliteo interno. El ciático popliteo externo, que es una rama superficial, da la sensibilidad. Cuando hay una compresión, vemos claramente en el examen clínico que los músculos de la pantorrilla y el músculos aductores, es decir, lo que está duele demasiado. Pero en una presión moderada hay mucho dolor, pero no vemos varices.
Entonces hablamos ya de una neuropatía que debe ser tratada y el ozono va súper bien. Y la última era, ¿las varices se pueden tratar con ozono? El mecanismo de tratamiento, hoy por hoy hacemos la aplicación del método FOAM. ¿Qué cosa es el método FOAM? Es una espuma que lo aplicamos con aire, pero ahora con el ozono nos damos cuenta que tiene menos efectos inflamatorios. Esa es nueva para mí. Así en es. lugar de el foam con oxígeno, ¿lo haces con ozono? Con ozono. Y el ozono va súper bien. Vaya, ¿Y dónde qué lo paja. aplicamos, doctor? Con los niños. Cuando hay tumores vasculares, aplicamos el ozono y como no tiene un efecto inflamatorio fuerte, intenso, va súper bien en la vasoconstricción, se adosa muy bien y la espuma dura más tiempo. Ese trabajo lo hemos presentado en los congresos y resultados bastante importantes. Extraordinario, porque eso es medicina Actual. actual, futurista más bien. Así es. Porque la estás presentando a otros países. Así es. Cojonudo. Disculpen, señores. José Luis, una herida no tratada en miembros inferiores, ¿se convierte en úlcera? Cuando vemos los mecanismos, si una herida está infectada, primeramente hay que tratar la infección. Si una herida está contaminada, que es la mayoría de heridas pueden estar contaminadas, obviamente. Tercero, ver cuál es la etiología de la herida, si es una herida traumática, una herida, y en esta herida traumática si es laceración, corte, etcétera, o si es vascular. La ozonoterapia ayuda en todos los aspectos. Hoy existe el método de la bolsa de ozono, donde el paciente ingresa a la piernita, donde está la úlcera de cualquier etiología, se coloca una bolsa con gas de ozono y el paciente está 30 minutos en reposo. Y la aplicación de este ozono directamente en la úlcera tiene efectos, si está infectada, las concentraciones de ozono son más altas, elimina bacterias, hongos, etcétera, infecciones. Si supongamos la herida no está infectada, simplemente necesita una regeneración, la concentración de ozono se regula, es más baja para efectos de multiplicación celular. ¿Ya? Pacientes con metástasis en la columna, ¿pueden recurrir a la ozonoterapia? Buena pregunta. Claro que sí. El cáncer de columna es bastante compleja, es muy dolorosa y muy limitante. Si el paciente pasó por todo un proceso terapéutico, sea la radioterapia, que es la más común en estos casos, la etapa de recuperación, la aplicación del ozono va súper bien porque tiene un efecto regenerador muy importante. Uno, porque si bien es cierto el ozono tiene un efecto de oxigenación mayor, pero evita obviamente de acuerdo a las concentraciones. Pero jamás aplicarlo en una etapa de tratamiento, un efecto agudo no, en lo absoluto. Después del proceso, en la etapa de recuperación y rehabilitación, el ozono es una gran herramienta para mejorar al paciente. Iván, doctor Gutiérrez, muchas gracias. Gracias. En realidad, primero que nos ha abierto el panorama hacia las terapias habituales que uno suele leer, dentro de las cuales en realidad el ozono no forma una parte tan importante, pero la vamos a reavivar a partir de estos conocimientos, más aún cuando sabemos que hay que descartar muchos problemas relacionados al dolor de las extremidades inferiores. Uno puede tener un juanete, uno puede tener una verruga plantar, uno puede tener un espolón calcáneo, uno puede tener un montón de problemas desde pie plano, ¿ya? Y que influya en lo que al final entra en el englobamiento de dolor de extremidades inferiores. Lo más importante es un diagnóstico oportuno y no dejar la oportunidad para que justamente se haga ese diagnóstico y acudir a lo más urgente. En este caso son los problemas vasculares, porque no van a ceder solos. Luego nos encargaremos de los otros, pero tenemos alternativas terapéuticas para poder ayudarlo a usted o a alguien de su familia con estos temas de que me duelen los pies. Eso es totalmente cierto. Y bueno, y siempre acudir al especialista, no se dejen engañar. Justo hablamos del tema del ozono, que cualquiera puede ser ozonoterapeuta, no. Hay mucha información en el colegio médico. Usted tiene el derecho y la libertad de ingresar
a la información de coloquia médica y ver si su médico tiene su especialidad y si le brinda la garantía para poder ayudarlo mejor. De acuerdo. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias. Hemos tocado un tema que no necesariamente es vascular, Así es. ni vascular periférico, ni flebológico, pero es un tema de real sensación de muchas personas que pueden tener desde una ampolla en el pie, como te digo, por usar un mal zapato, ¿ya? O por caminar con pata en el suelo, ¿ya? Pero es algo, o sea, hasta algo más grave, pero es algo que limita el emprendimiento, limita muchas cosas que a la larga van a afectar hasta nuestra economía. Entonces, el hecho de tener una alternativa para poder diagnosticar adecuadamente y hacer un tratamiento individual va a ser, yo creo, un gol de media cancha, no solo para Flebocenter, sino para todo el Perú. Así es, doctor. Muchísimas gracias, más bien, y muy contento de comunicarnos y con ese sentimiento que usted tiene de ayudar al prójimo. Usted es un gran comunicador, les da las oportunidades para que muchas personas que los están viendo encuentren una alternativa, un sueño hecho realidad que por fin voy a mejorar. Y le comentaba, muchas veces para acudir a un centro de alta especialización, el paciente de provincia, sobre todo donde nosotros vamos constantemente, va a continuar con su dolor limitante, no va a trabajar, no va a poder producir, y con estas opciones vamos a mejorar su calidad de vida hasta que pueda ya acudir posteriormente a la especialidad. Y además, póngase que no se le puede ayudar en ese momento, por lo menos se le va a decir el camino, ¿no es cierto? O sea, señora, usted tiene que venir por acá, por acá, por acá, y la vamos a ayudar. Así es. Y eso es maravilloso, compadre. Estás haciendo medicina integral. Integral, exactamente. Esa es la respuesta clara, ¿no? De eso. Medicina integral. Gracias, queridos amigos. Ha estado con nosotros mi buen amigo, el doctor Iván Gutiérrez, médico flebólogo de Flebocenter, hablando de dolores en extremidades inferiores y el tratamiento con ozonoterapia como una nueva alternativa terapéutica. Les agradezco muchísimo habernos acompañado el día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Incluso mañana tenemos un programa súper especial, pero lo voy a dejar guardadito. Queridos amigos... Los números de Flebocenter. Ah, sí, tengo que decir. Flebocenter, nuestros amigos están en la avenida Javier Prado, justo al frente de lo que es Telefónica, en el camino de este a oeste. Al frente de Telefónica, los números de Flebocenter son 981-260-772 y 01-346-0745. Yo estoy seguro que lo van a atender inmediatamente. Me consta. Muchísimas gracias, Los queridos esperamos. amigos. Gracias a ti. Gracias. A ti, Iván. Gracias.